Y ya que seguimos hablando de avances importantes, te voy a dar el siguiente tema. A nivel mundial, se estima que existen entre 130 y 170 millones de personas infectadas con el virus de la hepatitis C, mientras que en México se calcula que existen entre 400,000 y 600,000 personas infectadas. Esto según datos de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática. De eso vamos a platicar a continuación. ¿Qué hay de la hepatitis C? El avance científico y tecnológico para el tratamiento y posible cura de esta enfermedad. Te presento los gráficos y ya está con nosotros nuestro invitado. ¿Sabías que la meta principal de la Organización Mundial de la Salud es erradicar la hepatitis C en el año 2030? Y la Organización Mundial de la Salud calcula que en 2030 puede identificar el 90% de los casos y eliminar el 85% de los pacientes portadores. Vamos a hablar de la hepatitis C y para eso ya está con nosotros la doctora Silvia Palomo. Ella es especialista en nefrología. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Mariano, muy bien, muchísimas gracias, doctora. Vamos a entrar de lleno primero con el ABC. ¿Qué es la hepatitis C? Bueno, la hepatitis C es una infección viral que está ampliamente difundida en el mundo. Hay algunas poblaciones que son muy susceptibles, como por ejemplo los migrantes, los presos, las personas que tienen alguna inmunodeficiencia, como por ejemplo el HIV, y particularmente los pacientes con enfermedades crónicas, como es el caso de la hemofilia y la insuficiencia renal. Es una infección viral. Es una infección viral. Se habla mucho, por ejemplo, de personas que en 1970, 1983 aproximadamente, recurrieron de una transfusión sanguínea. Es correcto. También este sector de esa población es susceptible de haberse contagiado de hepatitis C. Sí, fíjate que las transfusiones sanguíneas en la antigüedad eran la vía por la cual se transmitía la infección. Actualmente hay mucho cuidado, la regulación sanitaria es muy específica para cuidar las transfusiones. Sin embargo, existen algunos otros mecanismos de transmisión. Los principales mecanismos de transmisión, primero es no saber que estás infectado. Segundo, tienes una convivencia con algunas personas, tienes hijos, o eres una persona que por situaciones sociales tienes que emigrar. Los presos, por ejemplo, que son personas cautivas en ciertos lugares, son muy susceptibles de contaminarse y dentro del ámbito de la salud, el uso de material quirúrgico no esterilizado es también un mecanismo de transmisión. Las personas, por ejemplo, cuando no hay un control sanitario de quienes hacen tatuajes o piercings, ¿también son susceptibles de contagiarse de hepatitis C? Fíjate que has abordado un tema muy interesante y creo que tu auditorio debería de saberlo. El uso de estas prácticas que son muy generalizadas debe de hacerse en los lugares correctos. ¿Por qué? Pues porque el virus está ahí y las personas pueden contaminarse sin necesidad de que lo perciban o de que lo sepan. Ahora, hay un dato muy interesante, doctora. La gente cuando es diagnosticada con hepatitis C, con esta infección viral, ya pasó mucho tiempo. Sí, así es. A raíz del momento del contagio. Así es. ¿Por qué pasa tanto tiempo? ¿No da síntomas al principio? Fíjate que el virus es un virus lento, produce su enfermedad de manera muy lenta y muy crónica. Te infectas, no lo sabes, es extraordinariamente raro que las personas tengan un cuadro clínico de hepatitis aguda, que se pongan amarillos, que tengan fiebre, que tengan un gran ataque al estado general. El virus es así, el virus entra a tu cuerpo, se empieza a reproducir, se empieza a replicar y empieza
empieza a atacar los órganos importantes. El hígado es un órgano muy importante, pero también el riñón puede enfermarse por la presencia del virus. Entonces, cuando a una persona se le diagnostica la hepatitis C, seguramente ya han pasado muchísimos años desde que contrajo la infección hasta que tiene los síntomas clínicos. No estamos hablando de semanas ni meses. Años. Pueden pasar 10, 12, 20, 14, 25 hasta 20 años. Así es. ¿En el hígado cómo se manifiesta, doctora? Fíjate que en el hígado lo que hace el virus es hacer una falla en las funciones del hígado. El hígado es un órgano muy importante. Tiene funciones prioritarias en el organismo. Entonces, lo que pasa es que el paciente empieza a dejar de funcionar su hígado. El paciente se empieza a poner amarillo, a perder mucho peso, a acumular una enorme cantidad de líquido en su abdomen y todos sus estudios bioquímicos salen alterados. Entonces, la persona tiene este problema de salud prácticamente después de 20 o 25 años que contrajo la infección. ¿Le puede generar cirrosis? Claro que sí, la cirrosis hepática es la principal morbilidad que tiene este virus y por este virus la gente requiere de trasplante hepático. Sí es una infección muy, muy crónica y por eso hay que encontrarla a tiempo. Claro. Además, las personas pueden llegar a perder la vida. Y otros órganos afectados, desgraciadamente, son los riñones. Claro que sí. Fíjate que el virus de la hepatitis C puede infectar de tal manera que produce una enfermedad en los riñones. Esta enfermedad puede ser de esta directriz, primero la infección y después la enfermedad renal, pero también puede ser al revés. El paciente con enfermedad renal crónica contraer el virus por muchos mecanismos. Entonces, por ambas vías, los nefrólogos tenemos ese problema en los servicios clínicos de nefrología. ¿Qué hay del tratamiento, doctora? Porque algo que estábamos ya anticipando al principio del programa y ahorita que hicimos la presentación del tema, es que a nivel mundial se ha logrado un avance muy importante. Incluso la Organización Mundial de la Salud tiene ya previsto que para el 2030 ya pudiera existir, digamos, una erradicación, si se puede en su totalidad sería fabuloso. Entiendo que en la actualidad ya se hicieron una serie de pruebas importantes y en algunos pacientes incluso con este nuevo medicamento que se tiene, se ha logrado incluso que desaparezca el virus del organismo. ¿Qué hay de esto, doctora? Que es una esperanza tremenda para la humanidad. Fíjate que ha sido muy innovador la investigación que se ha hecho en relación al virus C, no así al virus B. El virus B sigue siendo un grave problema de salud, pero hoy por hoy el virus C representa una oportunidad de tratamiento para las personas. Durante muchísimos años hemos intentado una gran cantidad de medicamentos a base de combinaciones de fármacos. Sin embargo, siempre hemos sabido que el virus tiene varias genes o varios genotipos, que no todos los medicamentos eran susceptibles de atacar a varios genotipos. Sin embargo, desde hace 4 años la investigación ha florecido en esta área, de tal manera que ahorita en el mundo y en México, afortunadamente, tenemos el tratamiento que se denomina pangenotípico. ¿Qué quiere decir? Que todos los genotipos conocidos del virus son susceptibles de recibir este tratamiento. La tasa de curación es altísima. Se habla de alrededor del 96-97%. Es muy alto. Estamos hablando de que prácticamente las personas que se someten a este nuevo tratamiento, cuando hacen una revisión a los 6 meses al año, prácticamente el virus desaparece de su organismo, que era lo que no ocurría con los anteriores tratamientos. Claro que sí, y fíjate que esto es una esperanza muy importante para las personas que te escuchan en el auditorio, porque ciertamente tenemos muchos factores de riesgo. Las personas hoy por hoy seguimos teniendo factores de riesgo para tener la enfermedad, ya no solo las transfusiones de sangre, sino también la práctica de sexual sin cuidado, el hacerse tatuajes, piercings, servicios de manicure y pedicure en lugares que no son recomendables y obviamente tener atención médica en lugares en donde realmente no se esterilizan los instrumentos que se usan. Cualquiera de nosotros puede tener la infección. Por eso es importante que tu auditorio sepa que hay que hacer la detección. Todas las personas deberíamos de acudir a hacer una detección para saber si tenemos o no el virus. Es una toma sanguínea, ¿verdad? Claro, es como si te picaran un dedito. Ajá. Como cuando nos hacemos el examen de glucosa, por ejemplo, cuando nos hacemos el examen examen de glucosa. Y con este examen rapidísimo podemos saber si tenemos el virus o no lo tenemos. Claro que lo podemos saber. Y si lo tenemos, inmediatamente actuar precisamente para evitar esta serie de complicaciones, ya sea que se dañe nuestro hígado
o se dañen nuestros riñones. Una última pregunta, doctora, Claro porque que ya sí. se nos está terminando el tiempo. ¿Qué hay de este nuevo tratamiento? ¿Ya se encuentra, ya es posible, por ejemplo, en el sector salud, tener acceso a él? Claro que sí. El Instituto Mexicano del Seguro Social es la institución pública que tiene acceso a este tipo de tratamientos. Los pacientes pueden acceder a él. Sé que en otras instituciones públicas de salud lo tienen, pero ya está disponible para el público. Y es una muy buena noticia. Así es. Muy buena una noticia. excelente Doctora, pues noticia. muchísimo gusto el que hayas estado con nosotros para platicar de este tema. Nos comió desgraciadamente el tiempo. Así ¿Tienes es. redes sociales para que te podamos seguir? Fíjate ¿Cómo que podemos no. hacer contacto contigo? Mi correo electrónico está a sus órdenes, es silvia-mediopalomo@hotmail.com. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros aquí A en ti. Código Salud.